¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del debate de la historia, este diálogo entre historiadores que propicia el debate de hoy.es con la coordinación de Carlos Gregorio Hernández, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Carlos, bienvenido. Hola, Pablo. También, no lo he dicho, coordinador del máster universitario en Historia Contemporánea, que además ya tiene abierto el plazo de admisión para el próximo curso. Sí, hemos empezado hace unos días y vamos ya por la tercera edición. Muy bien, pues estaremos pendientes de ese plazo de admisión y dando información. Vamos a empezar este año 2021, un nuevo año también para el debate de la historia, con un programa en el que cambiamos un poco el registro y lo vamos a dedicar al reflejo de la historia en los videojuegos. Para ello vamos a hablar con Alberto Venegas Ramos, que es profesor y doctor en Historia por la Universidad de Murcia. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Vamos a hablar sobre este asunto a través del libro que ha publicado Alberto, Pasado Interactivo, Memoria e Historia en el videojuego, que está en Sans Soleil Ediciones. Y además de este libro, pues también tenemos con nosotros a Rodrigo García Carmona, que es ingeniero de telecomunicaciones y coordinador del grado de telecomunicaciones en la Universidad CEU San Pablo. Rodrigo, bienvenido al debate de la historia. Muchas gracias, Pablo. No eres historiador, pero eres gamer. Y muy aficionado y amante de la historia también. Pero bueno, espero no meter la pata aquí rodeado de tantos sabios. Y nada, antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts del debate de hoy en iVoox, también estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts y también se pueden escuchar a través de YouTube. Y ahora sí, Carlos, si te parece, empezamos alargando un poco la presentación de Alberto Venegas Ramos, nuestro invitado. Muy bien, pues está hoy con nosotros Alberto Venegas Ramos, un historiador joven, ¿no? De la década de los 80, 1988, acaba de doctorarse en la Universidad de Murcia, pero hizo su carrera en Extremadura. Leyendo sobre su currículum, pues bueno, trae un montón de publicaciones vinculadas al tema de hoy, ¿no? De pasado interactivo, sobre todo esa vinculación entre historia y videojuegos. Es también director de una revista especializada, podríamos decir, en la temática, Presura. Y sí que quería preguntarle, porque en una persona tan joven es difícil a veces entender su currículum. Creo que tiene a medio camino un grado en antropología y me ha sorprendido en sus publicaciones, no sé si son todas suyas o no, buscando en academia, buscando en otras redes sociales, ResearchGate, etcétera, que hay publicaciones suyas sobre Edad Media y vínculos entre el Islam y Extremadura. Digo, me ha sorprendido porque casi todo lo que yo te había leído era sobre historia del siglo XX, en el fondo, vinculada a los videojuegos. ¿Es así, Alberto? Así es, sí. Mi inicio en la carrera investigadora estuve dedicado a los muradíes y a los procesos identitarios y de formación sobre todo de la ciudad de Badajoz. Y poco a poco más tarde, bueno, pues, por razones varias tuve que abandonar ese proyecto y luego me encontré con la Universidad de Murcia y con Juan Francisco Jiménez Alcázar, que es catedrático de la universidad e investigador principal del grupo de investigación de historia y videojuegos, en el que, bueno, pues me acogió y comencé a realizar esta investigación que a la larga pues ha sido bastante más interesante para mí, desde luego, que la anterior, que, bueno, pues no pudo llegar a más por distintas razones. Y en cuanto al grado de antropología, pues más bien es una especie de afición o divertimento, de hacerla muy poco a poco, a lo largo del tiempo. Me matriculé ya hace unos años y, bueno, pues todavía no lo he acabado, pero estoy a punto. Pero es más bien como una especie de, bueno, pues de curiosidad intelectual. Yo confieso que llegué a Alberto cuando preparaba un curso de verano para el máster de historia a través de las redes sociales, precisamente. Empecé a buscar historiadores que tuvieran mucho feedback, digámoslo así, en redes con los jóvenes del gremio y me encontré con él, que pues, tenía cerca de 8.000 seguidores en aquel momento, no sé ahora cuántos tendrá Alberto, y veía que era activísimo y además me interesó muchísimo toda la temática que trabajabas, ¿no? Creo que incluso, me parece que fue el primer motor mío, una mesa en el Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea dedicada a esto de la historia y videojuegos. Yo quería empezar a preguntarte
Alberto, pues por la primera línea de tu libro. Aquí escribes: para entender nuestra relación con el pasado en la actualidad es necesario estudiar el videojuego. ¿Es verdad? ¿Por qué? Bueno, esa es un poco una especie de respuesta, ¿no?, a lo que ya citaba Rafael Sowell en su libro, Teatros de la Memoria, que dice en los años 90 que para conocer el impacto del conocimiento de la historia en la sociedad, pues hay que estudiar la televisión. Y si miramos ahora las cifras de consumo de televisión y consumo de videojuegos, en una franja de edad joven está superando los videojuegos ya a la televisión. De hecho, hace poco apareció la noticia, si lo miramos en unidades de venta, en cifras monetarias, el videojuego ya ha superado por mucho la suma del cine, la televisión y la música. Y hace ya salió noticia hace unos meses, pero no solo eso, sino que si vemos, por ejemplo, videojuegos como Red Dead Redemption 2, que es un videojuego que está ambientado en el final del siglo XIX, comienzo del XX, es la obra cultural, en general, la obra cultural que más ha vendido durante su primer fin de semana a la venta. Entonces, tenemos ahí que las obras culturales más relevantes de nuestro presente están ambientadas en el pasado y pertenecen al videojuego. Y claro, pues eso nos hace pensar de que donde se está forjando el referente principal o el mediador principal entre la sociedad en su conjunto en general y el pasado, está siendo en gran parte el videojuego. Y es algo que pues, no podemos perder de vista si queremos un poco estar atentos a cómo se utiliza, cómo se recuerda, cómo se refleja el pasado en el presente dentro de nuestras sociedades, sobre todo en un momento en que la historia o el uso del pasado, bueno, pues está muy presente. Yo pensaba cuando leí esa primera frase, tengo el libro lleno de notas, digo, series de televisión, la propia televisión, YouTube mismamente, ¿no? ¿Realmente el videojuego supera a esos otros nichos o estamos ante un proceso? Es decir, el videojuego ocupará el lugar de las series y que antes ocupó el cine, quizás, como gran constructor de esas mediaciones maestras que has comentado. Probablemente se vayan complementando, pero si, luego repetir, si miramos en unidades de venta, en cifras de venta, pues ahí ya se está superando el videojuego en general como medio a otros medios. Y si miramos también distintas estadísticas en torno al uso, pues también estamos viendo que hay un proceso de igualación y superación. Y que ya no estamos ante un medio que es algo que pensemos el videojuego como un medio de futuro, sino que ya es un medio de presente. Y probablemente lo llegue a ser más, porque cada vez está tendiendo a diversificarse más y alcanzar a audiencias cada vez más mayores. A mayores me refiero de número y también, evidentemente, de edades. Sí, en tu libro también das a entender que los videojuegos están realmente vinculados a estos otros productos que he mencionado, ¿no? Es decir, terminan por sumar y construir una suerte de mirada hegemónica, ¿no?, sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Como antes pasaba quizás con el liderazgo del cine en su campo, o en otro momento, pues quizás de la literatura u otros referentes. ¿Quién manda de momento? ¿Manda las series que luego se exportan al videojuego? Pensaba en uno de los trabajos que tú has hecho sobre, ahora no recuerdo el título, un videojuego sueco, y yo pensaba en la serie El hombre en el castillo, es decir, el relato que tú hacías, digo, joder, es The Man in the Castle, una serie de mucho éxito aquí en España, al menos en Amazon, y en Norteamérica no sé en qué plataforma, ¿no? Pero tú hablabas de un videojuego que recogía un poco esa inercia y además coetáneamente a aquella serie. ¿Quién lidera? Bueno, en este caso, el videojuego sabe recoger gran parte de la herencia que ha recibido históricamente, pero sí es cierto que todavía en cuanto a creación de imaginario va muy a la zaga, sobre todo del cine, que evidentemente también hay que entender que tiene una tradición y una historia mucho mayor que el videojuego, aunque el videojuego ya no es joven, porque desde los años 80, me refiero al videojuego ya de manera general, ¿no? El videojuego nace en los años 60, 50, 60, pero medio masivo, pero el cine ya pues tiene un imaginario detrás, pero tampoco podemos imaginar, también tenemos que pensar que, como menciona en el libro, es una memoria que se va reciclando, porque el cine, en gran parte del cine histórico, parte también de la pintura de historia, ¿no? De esas escenas, de esas imágenes que aparecen en esas pinturas y luego se llevan al cine. Y ahora, sin embargo, pues se está llevando a lo contrario. El ejemplo perfecto, pues quizás sea Medal of Honor, ¿no?, que lo creó Steven Spielberg, que precisamente lo creó como acompañamiento de su película Salvador Salvador Ryan, en la que por franjas de edad los jóvenes no podían ver Salvador Salvador Ryan, con lo cual pues creó este videojuego también. Y no solo eso, sino que luego, unos años más tarde, en televisión produjo y creó también Hermanos de Sangre,
Con lo cual, por eso quiero decir que hay una retroalimentación, una alimentación en distintos medios, pero en el caso de la que está creación de imaginario, pues todavía el videojuego es cierto que va a la zaga, excepto en algunos conflictos o temas muy concretos. Y Alberto, ¿tú crees que el videojuego es tan importante solo por la cantidad de personas que lo consumen o también porque estaba pensando en algo que ponías en el libro y es que el videojuego es radicalmente distinto a la televisión o a las series o a la literatura en la forma en la que el usuario se relaciona con ella, que participa de forma interactiva? Por ejemplo, hablabas de cómo transformaba el campo de batalla en un mero campo de tiro, que esto ya es algo como único, ¿no?, del videojuego propiamente hablando. Por supuesto, yo siempre menciono la idea de la expansión o la importancia del medio en términos monetarios porque es como más fácil se entiende, pero es cierto que tiene un valor intrínseco que nunca hay que negar y que hay una originalidad en el medio que no lo tienen otros. Oye, y en el caso más conocido no es la interactividad y la reactividad, que tú hagas algo y la pantalla te responda. Y en ese caso, el videojuego es verdad que lo que comenta o lo que ha hecho ha sido crear su propio formato, su propia reproducción, su propia idealización de la batalla y hacer una especie, en el libro lo menciono como una galería de disparos, una galería de tiros, pero que realmente no es más que en los juegos multijugador, es el juego de policías y ladrones. Pero, sin embargo, desarrollado visualmente y revestido de una serie de mensajes y símbolos que lo acercan a un episodio, ¿no? Si tenemos Battlefield, por ejemplo, pues Battlefield es esa idea, pero con una skin o una especie de piel de la Segunda Guerra Mundial. Pero que realmente sus propios desarrolladores, cuando surgió la polémica con la mujer que pusieron como protagonista del juego, dijeron que ellos buscaban que el juego fuese divertido, no que fuese históricamente auténtico. Entonces, realmente sí es cierto que hay una originalidad en el tema del planteamiento y sobre todo también de cómo ha influido eso en el cine, que también lo ha hecho, ¿no? Las perspectivas en primera persona, esa perspectiva en la que solo se ve el arma, eso lo vemos ahora en algunas películas de acción y sobre todo también mucho en los informativos, cómo se informa sobre la guerra. Entonces, ha habido una influencia. Y claro que el videojuego como un medio de expresión cultural influye en nuestra contemporaneidad y en nuestras formas culturales y lo está haciendo. Siempre pongo el ejemplo, empiezo hablando de ese tipo de ideas, de la importancia del videojuego debido a los ingresos, porque es un símil, una forma muy sencilla de entender la importancia. Pero la importancia del videojuego es mucho más poderosa, tiene por detrás una influencia mucho más vasta que esa, evidentemente. Y relacionado con esto, lo comento porque además personalmente es un tema en el que yo investigo. En la realidad virtual ahora mismo hay una gran preocupación por los juegos en concreto de disparos en primera persona, ya que aunque los estudios, como bien pones en el libro, no corroboran que haya un cambio de comportamiento propiciado por jugar más o menos a videojuegos, cuando uno utiliza un juego de disparos en primera persona, en realidad virtual, es completamente diferente a cómo se siente disparando a un enemigo en un videojuego. Tú aquí en este salto, en este ir más allá del videojuego en televisión al videojuego completamente inmersivo, ¿qué repercusiones ves que puede tener esto? Yo la principal que veo siempre es la misma en ese cierto sentido, que es las referencias. Y es ofrecer referencias al jugador y que ese jugador se quede solo con esas referencias sobre ese hecho concreto. Es decir, que ese creo que es el verdadero problema en cuanto al debate sobre la violencia o no de los videojuegos, que el videojuego ofrece una serie de referencias, una serie de claves sobre un hecho además que se representa en la realidad virtual aún más, de una manera muy fidedigna, muy fotorrealista, con lo cual puede llegar a haber no una confusión, pero sí un solapamiento y a base de una repetición, una aceptación de que eso puede ser así. Porque de hecho hay numerosos estudios y numerosos ensayos que hablan de que jugadores que han jugado este tipo de juegos pues han tenido una identificación mayor con lo que estaban haciendo que en otros formatos. Y a la vez también han tenido un reconocimiento mayor de la labor militar, por ejemplo, aquellos que han jugado a estos videojuegos, aquellos que no lo han jugado. Entonces, el debate en este asunto lo veo más en esa idea de ofrecer una serie de referentes que si no se cuestionan, si no se ofrecen en otros, si no se permiten que el jugador tenga acceso a otro tipo de videojuegos, otro tipo de referentes, pueden quedar como únicos. Y ahí sí considero que puede llegar a ser un problema. Pero, claro, esto veremos cómo evoluciona en el tiempo, porque la realidad virtual es cierto que todavía, bueno, pues no se ha democratizado, no se ha universalizado todavía los medios. Yo, por ejemplo, no tengo todavía un dispositivo de realidad virtual, aunque me encantaría, pero todavía no lo tengo y no es algo que todavía esté muy implantado, pero veremos con el tiempo qué ocurre, porque desde luego
es un paso sobre el que yo también estoy investigando sobre las recreaciones históricas en realidad virtual, qué efecto pueden tener eso sobre la forma en la que nosotros vemos el pasado, porque es algo muy, muy, muy interesante. Alberto, como jugadores, digamos, ¿qué buscamos en un videojuego histórico? Es decir, ¿qué espera el cliente? Digámoslo así, ¿qué espera el jugador? Bueno, pues yo creo que esperamos todo lo mismo, ¿no? Diversión, entretenimiento, algo que nos atrape, ¿no? Sin embargo, luego hay muchos tipos de jugadores distintos, obviamente, y cada uno busca algo distinto, ¿no? Por ejemplo, el jugador medio, pues por los juegos que se venden, los juegos que triunfan, pues lo que busca es un espectáculo, una diversión, una atracción. Luego nosotros, muchos historiadores, lo que buscan es que el dato sea correcto. Y otro tipo de público, pues bueno, pues busca cada uno sentirse también reafirmado en lo que ocurre, en sus visiones del mundo, en la forma en la que ellos comprenden algunos discursos, es decir, que cada jugador es un mundo. Pero de manera general lo que buscamos es, pues en un videojuego es la parte de juego. Todavía la gran mayoría sigue siendo así, es obvio. Y luego ya, pues depende del público. Y sobre todo, pues en los muchos estudios de, sobre todo los historiadores cuando se acercan por primera vez al videojuego de historia, pues lo que más buscan es eso, es que el dato sea correcto, que la armadura coincida con la época, que tal. Entonces, bueno, pues eso, esa respuesta o esa demanda todavía, y espero que siga así, es muy diversa. ¿Cómo podríamos usar el videojuego en una clase de historia? Bueno, pues esto lo veo complicado no tanto por el videojuego, sino por cómo son las clases de historia. Porque hay una serie de infraestructuras que no se tienen en cuenta en muchas ocasiones y son muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo accedo yo al juego? Un juego comercial, que aunque todos los niños se compren un juego, ¿cómo instalo el cliente de Steam en 30 ordenadores a la vez? ¿Cómo en una clase de 50 minutos pongo a jugar a unos niños a un juego y hago que ese aprendizaje sea significativo? Es decir, no, el problema no lo veo tanto en el videojuego como en el formato de clase y el formato de aprendizaje existente y aceptado por todos y que yo imparto porque yo soy profesor en enseñanza de secundaria. Pero luego, si ese problema se solucionase, el videojuego puede ser una herramienta más, como otras cualquiera, que depende mucho del profesor, aprovecharlo o no, porque una de las cosas importantes es que el profesor tiene que saber de videojuegos, tiene que saber qué videojuego utilizar, porque hay videojuegos que son los serious games, algunos videojuegos que son serious games, que realmente no son atractivos para el alumno, entonces dificultan el aprendizaje porque ellos esperan, ellos tienen una idea del videojuego, pero cuando se enfrentan al videojuego que le han colocado enfrente, dicen, ¿pero esto qué es? Esto no es un videojuego, esto es la carta interactiva. Entonces, eso es otro problema. Y luego el tercer problema es el que mencionaba antes, que como la diversión, la atracción, la espectacularidad es uno de los rasgos más importantes de los videojuegos más populares y que más conoce la sociedad en su conjunto, pues estos videojuegos ofrecen una información histórica un tanto no, muy deformada, muy intoxicada por estas tres características que menciono. Entonces creo que esas tres son los problemas que tiene que hacer frente el profesor que quiera para utilizar el juego en clase. La propia infraestructura de las clases, el saber de videojuegos y luego el tipo de videojuegos que utiliza, claro. Y claro, si quieres utilizar el videojuego fuera de clase pero para enseñanza, entiendo que tampoco puedes confiar en que el chaval o el adulto, si está estudiando un grado en historia, vaya por su cuenta y explore videojuegos porque lo que ahí aparece planteado, tal y como muestras en tu libro, ni siquiera es fidedigno. Entonces, no va a adquirir un conocimiento útil. No, pero como he dicho antes, todo pasa porque nosotros conozcamos el juego que utilizamos. Le podemos utilizar de una manera muy sencilla. Identifica qué aspectos aparecen representados de una manera errónea. Con lo cual ya tiene que hacer el alumno un ejercicio de contraste y contemplar una serie de cuestiones. O contempla esta escena y ofrece un contexto de lo que estás viendo en la pantalla. Es decir, hay muchos ejercicios, muchas tareas que se pueden realizar, aunque el videojuego sea histórico erróneamente, no sea histórico, es decir, no sea auténtico en ese sentido, porque también ahí nos metemos en otros debates de teoría de la historia más complejos. Pero hay muchas tareas, muchos debates, muchos ejercicios que sí se podrían hacer aunque el videojuego fuese un videojuego popular y mainstream cualquiera. Por eso digo que depende mucho del profesor y de que conozca el videojuego y lo sepa utilizar. Porque luego hay otros muchos que es cierto que sí ofrecen una visión muy interesante sobre el pasado que podrían ser muy buenos para su utilización. De hecho, el gobierno de Polonia pues, ha introducido Otis War Online como en el currículum de segundo bachillerato de Polonia, como una de las lecturas obligatorias. Y ha introducido el videojuego Otis War Online, porque es un videojuego que representa un cierto pasado, ¿no? Que es el asedio de Sarajevo,
durante la guerra de Bosnia y ofrece una serie de detalles muy interesantes para la, no tanto, bueno, que también para la educación en historia, sino también para otra serie de cuestiones, como la educación en valores, una serie de cuestiones éticas, morales, que las representa de una manera muy cruda y muy interesante. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, que tiene que ser el profesor quien sepa realmente conocer y manejar ese material, que no siempre es así, claro. Alberto, siguiéndote en Twitter, veo que entre tus lecturas pues, se encuentra Hayden White, se encuentran los estructuralistas, se encuentran muchísimas fuentes, digamos, eres muy diverso en ese sentido. De todos ellos, Lipovetsky, por ejemplo, esta semana veía que ponía un tuit sobre un libro reciente. ¿Quién te ha aportado más para entender lo que representa el videojuego en el ámbito de la historia? Pues en el ámbito de la historia podría mencionar, bueno, Hayden White me gusta mucho porque aunque evidentemente no, pero yo personalmente no comparto su tesis última, ¿no?, en que la historia es literatura, sí que es cierto que da una serie de cuestiones críticas sobre el discurso historiográfico que podrían utilizarse muy bien para definir cómo se podría utilizar el videojuego como una especie, bueno, pues de reflexión histórica, ¿no?, o de cuestionamiento del pasado, de aparato crítico sobre el pasado. Pero en cuanto a lecturas históricas, pues es cierto que tengo que ir sacando muchas partes e intentar metiéndola un poco en una especie de Thermomix y de revolverlas y sacar de ahí productos, porque es cierto que es un tema que todavía no está bien elaborado, bien desarrollado, porque el libro más importante sobre el tema, o el más citado, más que más importante, el más citado, es un libro de Adam Chapman, que básicamente reproduce las ideas de Rosenthal en cuanto al cine, es decir, que el cineasta como historiador, ¿no? Pues Chapman lo que viene a decir es que el desarrollo de videojuegos como historiador. Pero el problema de esos planteamientos es que solo se basan en el discurso, no se basan en todo lo que hay alrededor, en todo lo que hay, es decir, en la materia, todo lo que es la infraestructura, la distribución, todo esto, las propias intenciones de los desarrolladores. Y claro, pues ahí hay un problema. Entonces, realmente, donde yo he encontrado más información o donde yo he conseguido trasplantar más del campo de la historia muy amplio al videojuego es en los estudios de memoria, los estudios de memoria cultural. Son quizás los acercamientos más relevantes que he ido leyendo, entre ellos, por ejemplo, el de Debra Ramsay sobre la memoria cultural de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que se llama American Media and the Memory of the World War II. Creo que ese es un estudio bastante relevante. Y luego en los distintos estudios de memoria cultural, como Tangled Memories, sobre el recuerdo de la guerra de Vietnam en el cine, que creo que son los más interesantes porque, como evidentemente menciono en el libro, pues yo considero el videojuego una forma de, bueno, pues de memoria cultural, no tanto una forma histórica o historiográfica, evidentemente. Pues una vez que hemos realizado, digamos, una introducción, igual que hace el libro Pasado Interactivo al tema del que estamos hablando, vamos a dividir ahora en dos bloques, igual que hace el libro. En el primero, la pregunta es ¿cómo recuerdan los videojuegos? Y como ya nos adelantaba Alberto, pues entran en juego conceptos como el de memoria, de las formas de memoria que utiliza el videojuego, u otras ideas como el de hiperhistoria, Carlos. Sí, Alberto. En el libro que hemos leído, nos hablas pues, de imágenes, del uso de imágenes en los videojuegos que serían reconocibles pues, para hacer en el fondo más auténtico, más cercano al jugador el escenario, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo llegan a ser los desarrolladores de juegos en ese sentido? Porque realmente la imagen que me ha quedado en tu libro es que hay, en el fondo, en los juegos de más éxito, poco interés por la literalidad de la historia, ¿no? Es decir, generar un ambiente, pero luego no hay un esfuerzo en el detalle, digámoslo así, ni siquiera historiadores a veces entre medio del proceso. ¿Es así la imagen que me ha quedado? ¿Realmente es algo diferente? Es un espectro y hay algunos que se preocupan un poquito más y otros se preocupan menos. Pero sin embargo, si leemos entrevistas de los títulos más reconocidos, la mayoría de ellos entienden o perciben su videojuego en el pasado como una especie de escenario donde sucede un drama, que ya lo mencionaba también Lowenthal en su libro El pasado es un país extraño, que también lo hacían los novelistas, ¿no? Que escogían un momento del pasado y
y lo utilizaban como un escenario para el drama. Y esto sucede en la gran mayoría de los videojuegos. De hecho, por ejemplo, pues no es raro comprobar como en el último videojuego de Assassin's Creed, Valhalla, perdón, que está ambientado en el siglo IX en Gran Bretaña, pues para reproducir esos ambientes han contratado a los mismos profesionales que lo hicieron para la serie Vikings y para la serie Northumbria. Entonces, vemos que realmente lo que se busca es una especie de continuidad con lo ya visto anteriormente. Y eso también lo vemos en los grandes videojuegos, como antes he mencionado Red Dead Redemption, pues en Red Dead Redemption 2 y 1, los guionistas hablaban de que ellos lo que querían hacer era coger los grandes momentos del western, del género western, y llevarlo al videojuego, hacerlos interactivos. Eso lo mencionan en varias entrevistas. Entonces, el historiador, por ejemplo, el historiador en la saga Call of Duty tiene una especie como de marchamo de calidad. Mira, esto que te estamos contando es auténtico porque, mira, ha colaborado un historiador. Era Martin Morgan, que es un discípulo de Stephen Ambrose, del historiador estadounidense, sobre todo de gran éxito en los años 90, que trabajó también en los primeros Medal of Honor y el primer Call of Duty. Entonces, el historiador, luego leemos entrevistas al historiador y el historiador argumentaba que él había dado un dato de que esto no pasó en esta ciudad en tal momento, pero que los desarrolladores del videojuego dijeron ya, pero nosotros queremos darle espectáculo a esta escena, con lo cual no te vamos a hacer caso y vamos a mostrar un bombardeo en una ciudad donde no lo hubo. Pues claro, entonces el historiador, ¿para qué está ahí? Pues simplemente está como un consejero al que se le puede hacer caso o no se le puede hacer caso, pero se le presenta como, mira, mi juego es histórico porque ha participado tal persona. Y esto ocurre de una manera general en los grandes videojuegos con más éxito. Luego hay otros que han conseguido que el trabajo del historiador no caiga en saco roto, que son los Assassin's Creed con un modo nuevo que han sacado que se llama Discovery Tour. Entonces separan lo que es el juego en sí, es decir, lo que es el drama, lo que es el espectáculo, lo que es la acción, de lo que es la parte didáctica. Y tú te descargas aparte una especie de expansión, Discovery Tour, y es como una especie de visita interactiva a un museo. Y ahí sí hay contenido elaborado por historiadores, arqueólogos, etc. Y eso lo está disponible en los 3 últimos juegos. En el videojuego ambientado en el Antiguo Egipto, en el Egipto Tolemaico, perdón, en la Grecia del siglo V a.C. y en el último del siglo IX en Gran Bretaña. Pero claro, hay una diferencia tajante entre lo que es el videojuego y lo que es el aspecto didáctico. Luego está el otro extremo, en el que hay historiadores haciendo videojuegos. Que es el caso, por ejemplo, de un videojuego checo, Attentat, 1942, en que una serie de historiadores de la Universidad Carlos de Praga pues han hecho un ejercicio de historia oral, han recogido testimonios de testigos de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El protectorado de Bohemia-Moravia, y han hecho un videojuego con esos recuerdos, con esas memorias que han ido recolectando, han ido recogiendo en la ciudad. Pues entre esos dos extremos nos movemos, luego está un extremo mucho más alejado, que es el de juegos que no tienen nada que ver con la historia, que utilizan la historia simplemente como atractivo, ¿no? Por ejemplo, pues la serie God of War o cosas así más fantásticas, que, en fin, que solo lo tienen como una especie de atractivo. Pero lo que es intentos de representar el pasado de una manera supuestamente fidedigna, pues están esos dos extremos. Es que yo utilizo el pasado como drama, me fijo sobre todo en la cultura material, intento que esta no sea muy rara a los ojos del espectador, o lo hago con historiadores, trabajando con historiadores, y lo hago de una manera en la que yo quiero aportar algo, como hablaban los desarrolladores de Through the Mountain, a los tiempos más oscuros. Yo elaboro un videojuego que quiera aportar a esa cultura de la conmemoración, a esa cultura del recuerdo, sobre, por ejemplo, el ascenso nazi en Alemania y el final de la República de Weimar. Es un videojuego y sus propios desarrolladores lo manifestaban así. Nosotros queremos aportar algo al recuerdo de este momento, algo significativo, no algo espectacular, divertido, etcétera, etcétera. Tu tesis trataba de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una de las afirmaciones del libro es que ningún videojuego incluye, dedicado a la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki. Por tanto, entiendo que eso es irrefutable, ¿no? Si lo dices tú que has estudiado tantos videojuegos, era irrefutable. Pero a mí me venía a la mente una pregunta. ¿Realmente hay una decisión consciente de eliminar Hiroshima y Nagasaki de los videojuegos? Pienso que ciertos hechos históricos terminan en el fondo también por dificultar la jugabilidad, que es imprescindible, ¿no? en cualquier creación de este tipo. Es decir, si lanzas una bomba atómica, pues ya está, ¿no? Es decir, terminamos por pensar que se terminó la historia, aunque realmente sabemos como historiadores y también como individuos que vivimos en este mundo que la historia no se terminó, sino que ni siquiera en ese ámbito geográfico, ni siquiera con el lanzamiento de la bomba, ¿no? Es decir, que en el fondo pues tendría sentido incluso incluir Hiroshima y Nagasaki.
Estaba pensando también, luego, lo difícil que sería comenzar un videojuego que trate de Rusia en la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del 39, porque obligaría a toda una serie de saltos históricos que no sé si son fáciles tampoco de adaptar a un videojuego. Por ejemplo, el pacto con Hitler y luego que suceda la operación Barbarroja un par de años después, ¿no? Es un cambio pues, radical en todo lo que sería la dinámica de la guerra y, por supuesto, en lo que sería la jugabilidad de ese producto, o la fallida invasión de Finlandia, los ataques a la población civil en el final de la guerra, es decir, una Rusia victoriosa que entra en Berlín y la violación de mujeres en paralelo, de mujeres alemanas en el tramo final de la guerra, ¿no? Es decir, que realmente la jugabilidad es importantísima, ¿no? El poder trabajar es importantísimo y quizás como historiadores pues somos seguramente demasiado exigentes con este tipo de productos. No sé si piensas algo parecido. Bueno, sobre Hiroshima y Nagasaki es cierto que sí aparecen, pero no aparecen de forma significativa. Y aparecen como finales de algún juego de disparo, pero no aparece de forma significativa. Es decir, no, y eso tiene que ver mucho también con ciertos prejuicios acerca de lo que puede y no puede ser el videojuego. Porque, por ejemplo, ponemos como ejemplo el cómic. El cómic también era considerado algo infantil, a un medio realmente, ¿no?, de tiras cómicas en lo que aparecen los periódicos y no podían tratar nada grave, nada. Pero, sin embargo, en los 70 apareció Maus y cambió toda la percepción sobre el cómic. Y en el caso del videojuego creo que es un caso muy parecido, porque es cierto que plantea problemas todos los sucesos que has dicho, pero no veo la imposibilidad de no llevarlos a cabo, de no representarlos. Por ejemplo, vuelvo a repetir el mismo videojuego, Sword Art Online. Bueno, mi pronunciación en inglesa no es la mejor, pero en este título aparece el inicio, el origen de la persecución judía, porque llevada a cabo por los nazis en Alemania, y también aparecen y representados, y como forma de la trama, el genocidio romaní, por ejemplo, que no es algo que solo aparece en ese videojuego, en todos los que existen. Entonces, depende mucho también de la forma en la que se lleva a cabo. Si yo lo llevo a cabo con una perspectiva en primera persona, en la que mi única interacción es el fusil y es el disparo, lo voy a tener más complicado. Si mi único propósito con el videojuego es que el videojuego sea divertido, pues lo voy a tener más complicado, claro, porque ¿cómo voy a hacer divertido eso? Es imposible. Pero si lo miramos desde otro punto de vista, es decir, no tiene por qué ser divertido, sino que a lo mejor tiene que ser reflexivo o tiene que ser crítico. Entonces puedo buscar otras formas de hacerlo, porque el videojuego es un medio muy amplio, un medio de expresión muy amplio que encuadra muchas perspectivas, géneros, mecánicas, etc. Entonces depende mucho de los verbos que yo quiero utilizar en el juego. Si quiero que el verbo más importante sea disparar, o quiero que el verbo más importante sea interrogar, o quiero que el verbo más importante sea hablar o conversar. Entonces ahí ya modifico mucho la relación dentro del videojuego entre el jugador y el pasado. Y de esa manera me abro a muchas posibilidades sobre qué puedo o no puedo representar. Por ejemplo, los creadores de este videojuego que he dicho antes, de Attentat 1942, ahora dentro de poco van a lanzar otro que se llama Svoboda 1945 y que trata precisamente de lo que acabas de comentar, de la violencia que se desató en las últimas semanas de guerra y en los siguientes meses de posguerra. Es algo que nunca se ha tratado. Siempre se ha aparecido en la Segunda Guerra Mundial el nazismo en guerra, pero nunca se ha representado otras características. Y sin embargo, cada vez hay más videojuegos que lo están representando y lo están llevando a cabo. Por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido para bien, y no está incluida en el libro porque lo descubrí tarde, era que en Canadá se están haciendo, ya existen dos videojuegos sobre campos de concentración de japoneses en Canadá durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo curioso es que esos videojuegos están desarrollados por los propios, con recuerdos, memorias y sobre todo con testimonios de aquellos que estuvieron allí en esos campos. Y es algo que se ha transformado en videojuegos. Entonces, pero claro, no ha sido de una forma, no han querido hacerlo un producto divertido, sino que han querido hacer un producto reflexivo sobre la condición de la memoria en el país. Es decir, que esto sucedió y cómo nos afecta, cómo nos afectó y bueno, y qué ocurrió allí. Y lo mismo está pasando en bastantes lugares en los que están apareciendo estos videojuegos. Ahora bien, otra cosa son estos grandes videojuegos, que evidentemente tienen más problemas para mostrar eso, ¿no? El caso más paradigmático es la última entrega de Call of Duty, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la que supuestamente iba a aparecer el Holocausto, pero realmente lo que aparece es un campo de trabajo desierto, sin nada dentro, un testimonio de lo que allí sucedió, pero no se llega a ver nada. ¿Por qué? Porque luego, cuando se le hicieron entrevistas a los responsables del juego, dijeron que ellos no querían molestar, que ellos no querían generar debate, que no querían ser polémicos. ¿Por qué? Porque buscaban la rentabilidad, porque eso iba a chocar con la visión que tenía la gente de ese juego, que era un juego que aportaba diversión. Pero claro, si yo busco diversión en un videojuego y de repente me encuentro
con un campo de trabajo nazi, pues qué diversión puede llegar a ser ahí, si yo estoy buscando una cosa y luego encuentro otra. Entonces tenemos que dejar de ver al videojuego como un ente monolítico y verlo más bien como un medio de expresión cultural basado en las nuevas tecnologías. Y a partir de ahí buscar métodos, vías de intentar expresar aquello que nosotros queremos expresar y que queremos reflejar y que queremos representar. Y si se consiguiese eso, o eso se llegase a conseguir, como se ha conseguido en otros medios, como por ejemplo el cómic, pues creo que llevaríamos mucho ganado. Alberto, yo quería hacerte un par de preguntas que, bueno, por una serie de pensamientos que me motivó la lectura de tu libro en torno a cómo se hacen los videojuegos. En primer lugar, sobre los juegos AAA, desde el punto de vista de una persona que, por ejemplo, compró el Assassin's Creed Origins únicamente por el modo descubrimiento, que incluía. Las características que rodean a la producción de juegos AAA, debido a su financiación, al enorme número de voces que participan en ellos, a la necesidad de generar beneficio, a los productores que vetan, a la presión de la corrección política, lo que puedes y no puedes sacar, incluso a las leyes de los países, como hablas de Alemania y de China, parece que hacen que al final resulte prácticamente imposible que surja algo distinto a la perpetuación de esa memoria hegemónica de la que hablas. Entonces, en ese sentido, el modo de descubrimiento de Assassin's Creed Origins, con los fallos que tiene, lo de tapado de pechos de las esculturas, ¿consideras que para hacer eso mejor no haber hecho nada porque transmite una realidad que no es, o que hay que alabar este intento de en toda esta maquinaria de producción capitalista salga algo así? Sí es cierto que con esa distancia que has mencionado, creo que es una buena noticia, de que se preocupen también por ese apartado didáctico. Pero claro, evidentemente nos muestran ese pasado, ¿no? Ese pasado un poco retocado y adaptado un poco a las sensibilidades contemporáneas, en fin, no llevan a ningún sitio, porque realmente en los museos aparecen las estatuas así, no entiendo por qué no pueden aparecer en el videojuego. Pero sí es cierto que, bueno, que es un paso. Aunque yo el paso lo vería más o me gusta a mí siempre mencionarlo así, el escenario independiente. Es decir, que un videojuego logre, siendo de pequeño presupuesto, logre triunfar, porque ese triunfo luego lo van a querer repetir otros y van a querer apropiarse de ese éxito. Entonces, eso va a llevar a una transformación gradual, muy progresiva, bueno, pues de la industria. Y que poco a poco pues, estamos viendo de cómo los grandes AAA están recogiendo cosas poco a poco de la industria independiente, del escenario independiente, y van permitiéndose ir un paso más allá. Evidentemente esto lleva su tiempo porque es algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de videojuegos, que es la rentabilidad, es la gigantesca inversión que se realiza para hacer una obra que quieres verse restaurada, que quieres que se devuelva, ¿no? Entonces, hay una cultura del miedo, una cultura de miedo al riesgo que evita esa progresión, pero creo que el empuje de esas obras independientes que consiguen ser éxitos, creo que puede llevarla a dar esos pasos más allá. Pero, como vuelvo a repetir, con mucha prudencia, porque lo que has mencionado al principio de tu intervención, creo que es muy acertado. Creo que todos esos componentes no me gustaría llamarlos frenos, pero sí es verdad que son conservadores en cuanto a lo que se expresa en el videojuego, y que eso está cambiando muy poco a poco debido al miedo a provocar inestabilidad, o a generar productos que no sean lo que el público espera de ellos, claro. Relativo con esto que comentas, los estudios independientes, y perdona que te pido otra vez tu opinión, porque es que el libro es tan ecuánime en muchos aspectos y tan objetivo que a veces me he quedado incluso con ganas de saber tu opinión sobre algunos aspectos personal. Yéndonos al otro extremo, al desarrollador independiente. Muchas veces este desarrollador bebe de la historia como artista, igual que podría beber de la naturaleza o de cualquier otro aspecto que le resulte inspirador. Y mete, muchas veces inocentemente o simplemente porque es un artista y quiere plasmar su obra, elementos históricos sacados fuera de lugar o con inexactitudes. ¿Crees que debería existir alguna responsabilidad, en plan disclaimer, al principio del juego diciendo aquí se utilizan elementos históricos pero no se pretende representar la historia de algún tipo? ¿O crees que directamente uno no debería tomar libremente de la historia porque al tomar algo del mundo real lo está pervirtiendo sin darse cuenta? Bueno, yo aquí mi opinión es bastante clara en el sentido de que hay que confiar un poco en la inteligencia del jugador. Entonces, en ese sentido, creo que crear videojuegos no debe tener responsabilidad porque es que está creando una obra artística. El problema es que debe entenderse también como una obra artística. Y ahí está muchas veces el problema, de que sobre todo en las cuestiones de promoción,
se vende muchas veces como, en el videojuego hay un eslogan, en muchos videojuegos de historia hay un eslogan que se repite, es que experimenta el pasado. Y claro, ahí está la trampa realmente. Es decir, si tú has creado una obra artística, una representación artística de la historia, véndela como tal, pero no la vendas como experimenta el pasado tal y como fue en nuestra obra interactiva, porque evidentemente ahí estás falseando tu producto y estás falseando también la expectativa que tiene el jugador al que se acerca. Entonces, con respecto bueno, pues un disclaimer o algo, pues yo normalmente me encuentro en contra de esto porque lo he dicho, porque confío un poco en esa madurez o inteligencia del jugador, que bueno, que no siempre está ahí, ¿no? Pero que bueno, que se puede presuponer. Y sí es cierto que sí que en el libro, porque uno de los objetivos que traté es intentar ser lo más ecuánime posible, pero sí es cierto que ahí si quieres representar ciertos momentos, creo que deberías tener cierta responsabilidad en lo que estás representando. Por ejemplo, un historiador militar, el Víctor David Hanson, en su libro Culturas de Guerra, abría el libro con una frase que me gusta mucho, que es que menciona que si tú vas a narrar la historia militar, pues también tienes que narrar la muerte de aquellos que van a la guerra. No solo las victorias, no solo ese brillo del ejército, ese brillo de las armas. Y eso en el videojuego, por ejemplo, no ocurre. En ese caso sí creo que sí se tenía que tener una responsabilidad a la hora de lo que estás tú mostrando. Pero eso ya parte del creador. Por lo cual yo ahí como receptor pues no puedo criticarlo porque es una obra artística a la cual hay que respetar la creación, ¿no? Pero sí que se puede criticar ese sentido de que a la hora de representar ciertos pasados o ciertos acontecimientos relativamente traumáticos, pues sí que es cierto que se debería tomar cierta precaución a la hora de representarlo, porque puede dar lugar a discursos o mensajes contrarios o incluso nocivos para las víctimas de esos sucesos. Antes de pasar al tercer bloque, Alberto, a mí sí que me gustaría preguntarte, un estudio de este tipo como el que tú has hecho, relacionado con la historia de España, entiendo que es prácticamente imposible de hacer, porque en el libro yo creo que no hay ningún ejemplo de videojuegos sobre historia de España, es verdad que en algunas Assassin's Creed, ¿no? Se toca un poco de refilón, pero es un tema que no se ha trabajado en los videojuegos. ¿Hay algún motivo? ¿No es comercial? ¿No hay creadores que les interese la historia de España? Bueno, de hacer un estudio se debería estudiar la ausencia, de por qué está ausente, ¿no? Porque es cierto que es algo que no... Yo en la revista Presura publiqué un artículo precisamente tratando de comprender el porqué de esta inexistencia. Porque es cierto que, exceptuando 2 videojuegos que existen sobre la guerra civil, que no son los mejores videojuegos del mundo, pues no hay prácticamente ninguno. Y bueno, o sea, la principal razón es sencilla. Los productores de videojuegos españoles crean sus productos en dirección al mercado anglosajón. Porque si quieren sobrevivir solo con lo que venden en España, no podrían. Entonces lo que hacen es que crean tramas, crean imágenes, crean escenarios que están proyectados hacia el mercado anglosajón. Con lo cual se sobreentiende de una manera tácita que el pasado español no va a interesarle a ese mercado anglosajón, sino que va a interesarle su propia realidad presente. Con lo cual hay una ausencia importante de obras interactivas sobre el pasado de nuestro país. Y también tiene que ver mucho, bueno, o en mi consideración creo que también tiene que ver mucho, de que los grados, es decir, los grados de la universidad dedicados a la creación y desarrollo de videojuegos no tienen muy pocas o ninguna asignatura de humanidades, nada que tenga que ver con la parte humanística de la creación artística. Y creo que esto también es relevante porque ya nada más viendo las notas que necesitan para acceder a ellas desde selectividad, se premia, por ejemplo, el bachillerato científico, con lo cual también estás obviando todas esas disciplinas humanísticas y artísticas para el videojuego. Entonces, a la hora de crear un videojuego, pues no se tienen esos referentes, no volvemos a lo mismo, no tienen esos referentes para crearlo. Pero ahora, bueno, pues no sé si conocéis el videojuego Blasphemous, que es un videojuego en 2 dimensiones, que bebe mucho de la imaginería, de la iconografía barroca, de la Semana Santa, de Sevilla, y que ha sido un éxito, que ha logrado unas cifras de venta bastante relevantes. Es una utilización del pasado muy superficial, solo utiliza la estética, los iconos, mensajes, referencias, pero que no logra profundizar, es decir, tampoco es su objetivo, no en lo que es la tradición, pero que está ahí. Y en esa obra se pueden obviar, bueno, pues los ambientes de las pinturas de Zurbarán, distintos iconos o lugares de Sevilla, pasos de Semana Santa. Entonces, ese videojuego ha sido un éxito. Y lo volvemos a lo mismo de antes. Como ha sido un éxito, no sería extraño que ahora se repitieran o otros quisieran buscar o participar de ese mismo éxito. Con lo cual no sería raro que apareciesen videojuegos de historia, videojuegos relacionados con el pasado, con la historia de España, a raíz de este éxito. Y de hecho ya, por ejemplo, un estudio zaragozano, Tecu Studio, pues, va a lanzar este año un videojuego también ambientado en el siglo XVIII, un monasterio del siglo XVIII español,
y que demuestra un poco esta rueda en que uno avanza y otros le siguen y poco a poco se va haciendo el camino, pero en general creo que hay una idea, una percepción, un prejuicio en el que crear un videojuego de historia de España no sería rentable. Yo, desde mi punto de vista, considero que esa es la razón última o la razón más relevante. Cuanto menos sería polémico. Si os parece, pasamos al... Bueno, pero hay más momentos en la historia de España, ¿no? Solo tenemos que hacer de la guerra, después de ir a hablar de, yo qué sé. Bueno, últimamente se polemiza por todos los temas de la historia. El tercer bloque, al final, y siguiendo el libro, girará, Carlos, en torno a la pregunta ¿por qué recuerdan los videojuegos? Daba también una idea, Alberto, en ese libro, que decía que la representación del pasado para congelar un recuerdo o para descongelarlo y usarlo como ejemplo en el presente. Sí, bueno, soy más viejo que todos vosotros. Pocas veces he podido decir eso en los últimos años, pero ya lo voy pudiendo decir. Y sí que recuerdo jugar alguna cosa de historia de España, vinculada, por ejemplo, a la conquista de América. También habría que ver qué épocas, ¿no? Y desde qué perspectivas, como ha dicho Alberto, pues cosas de guerra civil. Y elementos en juegos, yo soy muy mayor, como decía, Civilización, un juego que estaba de moda cuando yo llegaba a la universidad, hace ya 20 años, pues incluía algunas cosas vinculadas a historia de España. La verdad que era una historia, pues eso, muy lineal, no era fácil aprender historia, obviamente, de ese tipo de trabajo, pero no estaba totalmente desaparecido. Y sí que recuerdo un juego con muchísimo éxito en España, que era Comandos, en los 90, juego de éxito global, en torno a 1995-96, que tuvo una reputación pues como los juegos simuladores de fútbol o cosas así, que también se han hecho en España con algo de calidad. Bien, yo quería preguntar a Alberto por una frase que me parecía quizás un punto débil en su trabajo y que entra en este bloque 3. Él plantea, o tú planteas, Alberto, que para un número indeterminado, es la expresión que usas, de personas, el videojuego es su única fuente de conocimiento sobre el pasado. Me resulta una frase tajante e importante, además, porque plantea diversas respuestas entonces sobre este tercer bloque, ¿no? El para qué de hacer un videojuego e intentar enfocarlo. Si realmente la única fuente de conocimiento de un niño de 16 años es un videojuego, es importante lo que se hace con un videojuego, ¿no? Es casi dramático, digamos, porque está construyendo buena parte de sus referentes y referencias en un tramo fundamental de su vida. Mi experiencia es otra, es decir, mi experiencia es que tenemos múltiples elementos que nos van conformando y un videojuego es una cosa más, pero también es verdad que yo ya no pertenezco a la generación que ahora mismo pues juega casi todo el tiempo. No sé si peco de optimista, pero me da la impresión, como decía, que ese no es el jugador medio. ¿Rectificas? ¿Te doy la oportunidad? ¿Matizas? ¿O me dejas que te ataque? No rectifico, me reafirmo, porque es cierto que evidentemente en el colegio, ¿no? Y en secundaria se imparte historia, pero no se imparte toda la historia. Y, por ejemplo, hay una gran fuente de conocimiento histórico social que son los videojuegos bélicos. En el caso de la estrategia táctica, por ejemplo, la saga Total War, en el que hay canales en YouTube donde los vídeos en los que se enseña historias a través de esos videojuegos. Entonces, realmente, eso no se estudia en secundaria, ni se estudia en primaria. Todo el aparato bélico, toda la táctica, toda la estrategia militar. Y en este caso concreto, es el videojuego la mayor parte, bueno, no sé, no me atrevería tampoco a decir total, porque evidentemente no sé la casuística de todos aquellos que juegan, pero sí que pongo a mano en el fuego sobre que es una de las principales fuentes de información sobre esa temática en una gran parte de la población joven que accede a estos contenidos. Y no solo con esto, sino que con otras etapas, por ejemplo, mencionamos antes civilización. Y en historia de España, volvemos a traer lo mismo, en secundaria y primaria no se explica el Imperio Persa, en el temario no suele aparecer, y sin embargo en civilización sí lo encontramos. Me refería más bien a eso, es decir, no solo al total de la historia, sino a ciertos acontecimientos del pasado que solo acceden a ellos a través de los videojuegos más populares que no han tenido en la educación reglada, no han tenido ningún tipo de enseñanza sobre ese momento.
Evidentemente, sobre otras muchas cosas sí, pero sobre determinados acontecimientos como estos, yo dudo de que hayan recurrido a ensayos, a papers, a trabajos académicos, porque tan solo hay que comparar las cifras, volvemos a lo mismo, las cifras de venta de los libros de historia y las cifras de venta de los videojuegos de historia. La comparación es bastante larga. Entonces, creo que para determinados momentos sí es cierto que el videojuego es fuente de conocimiento, podríamos decir única o casi única, porque no se suele dar esos contenidos en la educación primaria y secundaria. Otra cosa, evidentemente, es la universidad, pero claro, ahí no todo el mundo hace la carrera de historia. Entonces, mi apreciación en el libro iba más encaminada a ese lugar, a que para determinados acontecimientos, determinadas temáticas, sí es cierto, bueno, pues que el videojuego se puede convertir en la única referencia que puede tener la persona desde ese momento concreto. Y con lo cual, habrá que cuidarlo, claro, habrá que cuidar qué se representa y qué no se representa. Me quedo más tranquilo con esta respuesta, o lo había entendido yo mal en la lectura, estamos entonces totalmente de acuerdo. Pero no lo veo dramático, es decir, que realmente sea la única fuente de conocimiento de un joven, pues ya implica que conoce bastante más probablemente que otras personas. En ese sentido casi sería hasta positivo, ¿no? Es decir, le lleva a leer en el futuro cosas sobre ese tema que le han enganchado o que le ha gustado, y a darse cuenta que aquello a lo que jugó con 15, pues en el fondo era una obra de arte, pero no la realidad, ¿no? Entonces puede ser un buen gancho. A mí me gusta mucho en mi defensa de tesis, que estuvo Francisco García Cid, en el tribunal, mencionó una cosa que me gustó mucho al respecto de lo que comenta, que le llamó el conocimiento fósil. Es decir, que en el caso de que estos videojuegos sean su fuente de conocimiento, el problema es que no acceden a ese fósil, pero sin el contexto, alrededor. Es decir, y él lo explicaba de una forma muy sencilla con estos videojuegos precisamente, que decía, yo he tenido alumnos que sabían todo sobre la catafracta bizantina, pero no tenían ni idea de lo que era el Imperio Bizantino. Entonces, a ese problema también me quería referir, que el videojuego, el cine, bueno, pero el videojuego más en general ofrece ese conocimiento, sobre todo el videojuego bélico, muy especializado de algo muy concreto. Por ejemplo, los videojuegos sobre la Segunda Guerra Mundial aparecen de una manera muy concreta las armas. Parece los especialistas, los desarrolladores, captan el sonido de las armas reales y luego lo introducen en sus videojuegos. Graban el sonido de distintos tanques y los introducen. Entonces, hay un reflejo de la cultura material bélica muy detallista. Pero el problema es que no se le ofrece un contexto suficiente para entenderla en su tiempo y su espacio, que es, al fin y al cabo, una de las labores más importantes que nosotros podemos hacer, darle contexto a ese tipo de conocimiento. Una de las cosas que vemos en el libro, y en ese sentido sí es más preocupante, es el uso ideológico, político, estatal de los videojuegos. Por ejemplo, refiriéndonos a conflictos vivos, encontramos que existen videojuegos sobre Siria, sobre la actividad del ISIS, por prácticamente todos los actores de esos hechos, ¿no? Entonces, está claro que les importa, no sé si conquistar mentes, pero por lo menos conservar, ¿no? Porque me da la impresión que es más un producto de autoconsumo que un producto para extender un poco su visión de las cosas. ¿Hay algún tipo de planteamiento de regulación, igual que vemos en redes sociales o en otros ámbitos, sobre los usos o abusos del videojuego a la hora de manipular? No. Hay una serie de filtros en las tiendas digitales más importantes, que si hay un boicot fuerte hacia ese videojuego, al final la presión acaba por eliminar ese videojuego. Pero no tiene por qué, porque en plataformas como Steam es casi imposible encontrar algo, porque hay una cantidad tan abundante de material, es muy complicado. Entonces realmente se cuelan, vamos a llamarles juegos, que no son juegos realmente. Y es cuando el público conoce ese juego, lo critica, crea una opinión negativa hacia ese juego, entonces ya se toman decisiones. Entonces realmente no hay ningún tipo de limitación, porque si se quita de esa plataforma se puede poner en otra, incluso se puede vender de su propia página. Y hay videojuegos realmente terribles, que están a la venta y están a la venta y a disposición de cualquiera, pero no son fáciles de llegar a ellos. Es decir, tienes que conocerlos, tienes que buscarlos de manera expresa. Por lo cual, por esa parte, el propio mercado hace de filtro.
pero hay un uso que en el caso, por ejemplo, de las modificaciones del grupo terrorista ISIS, pues esos videojuegos no están a la venta, tú puedes conseguirlos, pero hay formas. El problema es que esas formas son complicadas, no son sencillas. Entonces creo que en este caso el videojuego no hay una limitación. Evidentemente hay un sistema por edades, ¿no? Pero ese sistema lamentablemente y tristemente no le hace caso a nadie, pero se le debería hacer caso. El sistema PEGI de por edades de videojuegos, igual que el cine, pues el videojuego no. Pasa que a eso, bueno, pues no se le hace mucho caso. Pero no hay ningún tipo de limitación salvo salvo el estado de la opinión pública que lo critique, lo condene o lo acepte. Sí. Alberto, una cuestión más. ¿Tú crees que podemos aprovechar los historiadores de algún modo esta emergencia del videojuego? Yo pensaba que en el fondo, no sé si seríamos capaces de desarrollar un juego nosotros dos, ¿no? Si nos sentamos en una mesa, pero seguramente necesitaríamos a Rodrigo y más feedback de muchísima gente porque es una cosa muy compleja crear un videojuego. Pero pienso que nuestro papel, en el fondo, sería más que nada complejizar los videojuegos, ¿no? Es decir, aprovechar la coyuntura para ayudar a hacer videojuegos pues, más difíciles en el sentido de que el resultado no esté determinado de antemano por lo que finalmente ocurrió, sino que la toma de decisiones de los actores, de los jugadores, pues realmente existía una panoplia de opciones y que no era nada fácil discernir cuál era aquella que conducía a los hechos que finalmente terminaron pasando. Yo creo que eso sería una grandísima riqueza para cualquier videojuego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Fría o donde fuera, ¿no? No sé si piensas lo mismo. Por supuesto, yo a ese tipo de videojuegos que tú mencionas, yo les llamo videojuegos de historia-problema. Porque lo que hacen es que problematizan el pasaje de herramientas al jugador, lo sitúan en el tiempo, lo sitúan en el espacio y le dicen, ahora toma decisiones. Y ahora te vamos a mostrar las consecuencias de esas decisiones. Y de esa manera se crea, creo, un aprendizaje significativo en cuanto a que el pasado pues simplemente fue una serie de acontecimientos que fueron sucediéndose que nosotros, bueno, pues con el paso del tiempo se le da cierto sentido. Pero eso es una forma creo que es muy relevante de entender esa problemática, de entender por qué hubo distintos movimientos que llegaron al poder, por qué estallaron distintos problemas, por qué estallaron distintos conflictos, porque hubo, mostrándole simplemente, estas son la partida, de aquí se parte, y ahora, entendiendo el contexto, comienza a andar y a ver qué pasa. Porque puede ser que llegues a lo que conocemos que sucedió, o puede ser que vayas a otra cosa. Entonces creo que ese tipo de videojuegos que ya está comenzando a existir, ya existen algunos ejemplos de ese tipo de videojuegos, es algo que creo que por el propio evolución del medio va a ir a más, porque cada vez se está dando más protagonismo al jugador. Entonces creo que puede ir a más. Y de hecho, bueno, pues deseo que vaya a más. Y sobre nuestro papel, aparte de intentar complejizar, que evidentemente comparto contigo la opinión, también debemos ser críticos. También debemos ser críticos, como mencionaba Ari Hoffman, ¿no? En su ensayo famoso sobre la historia. Y nosotros tenemos que vigilar, criticar qué se utiliza, cómo se utiliza la materia prima que nosotros generamos, ¿no? Nosotros como historiadores generamos. Yo creo que ese papel es importante. No despreciarlo y no mostrar al videojuego como esto es algo infantil, algo que todavía es algo solo diversión, sino tenerlos en cuenta y ver cómo influyen o cómo afectan también a la construcción de identidades políticas, de nacionalismos políticos actuales, como por ejemplo en Rusia o en China, en el que se están generando distintos videojuegos, sobre todo en China, partiendo del Estado, para favorecer distintos tipos de discursos históricos a favor de los intereses presentes del país. Yo creo que ahí los historiadores tienen un papel importante, que es mencionar, subrayar ese problema, criticarlo y ponerlo en la esfera pública, en el debate público, para poder un poco, sobre todo, llamar la atención sobre ellos, porque todavía no existe ese papel en cuanto al videojuego, todavía no existe ese debate en torno a ellos, sino que muchas veces se consumen de manera acrítica y de hecho no es inusual encontrar, bueno, pues críticas hacia que los videojuegos sean políticos, que los videojuegos tengan políticos, tengan un discurso, donde efectivamente, claro que lo tiene porque te están dando una visión de las cosas. La cosa es que vaya en contra de tu visión o la reafirme o la contraria. Pero creo que ese es nuestro papel también, aparte de, evidentemente, teorizarlo, complejizarlo y crear un debate sobre ello, también vigilarlo y criticarlo, los productos que salen del medio. Y, por supuesto, si no sobra el tiempo, hacer una carrera de informática y ponernos manos a la obra, pero eso va a ser más complicado.
Algo que relacionado con esto que comentaba Carlos y lo que hablabais, pensando en juegos pues como por ejemplo los Europa Universalis o los Total War, que si uno entra y mira en foros se dará cuenta el gran interés en la historia que despiertan estos videojuegos en las personas. Tú mismo en tu introducción lo estaba buscando. Gracias por los videojuegos que pasaron ante mis ojos. Sin ellos no hubiera estudiado historia. En mi caso también el interés por la historia viene de los videojuegos. Entonces esto me ha llevado a pensar en cómo podríamos aprovecharnos de esto. Y bueno, un par de ideas que te planteo para que pienses si son buenas o malas, cuál es tu opinión, serían, pues por una parte, hacer una base de datos mantenida por historiadores en las que se listaran videojuegos, se indicaran quizá, no en detalle, pero sí aquellos aspectos que son fidedignos o que no lo son, o cómo se podría complementar determinado aspecto, porque si yo sé mucho sobre la catafracta, a lo mejor quiero aprender sobre el Imperio Persa. Y otra, si conoces si se ha hecho algún estudio científico serio en el que se pregunta, tras jugar a videojuegos históricos, si esa persona desarrolla o no un interés en la historia después de haberlo hecho. Bueno, bases de datos ya existen algunas sobre videojuegos. Yo para mi tesis doctoral utilicé mucho una, se llama MobyDD, que estaba MobyGame, que bueno, que tiene una base de datos con, no sé exactamente la cifra, pero creo que supera los 100.000 videojuegos. Por esa misma razón creo que esa tarea es una tarea hercúlea, porque yo para mi tesis doctoral pues referencié 600 videojuegos. Pero no referencié todos los que había para la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sumaré otros escenarios, otros momentos. Entonces, ahora mismo no sabríamos contar la cantidad de videojuegos históricos que existen, de la cantidad tan ingente que hay. Entonces, creo que sería más interesante enfocar a nuestro esfuerzo o atención, si en el caso de hacer esto que comenta, en aquellos títulos que sean más exitosos o que tengan un cierto impacto social más relevante. Pero claro que es una buena idea, claro, porque es una forma también de ofrecer información. ¿Te ha gustado este juego? Pues además es una cosa que aparece mucho en la prensa. Errores históricos de la serie tal. Algo que aparece habitualmente en la prensa. En la prensa aparecen muchas veces artículos de ese tipo de los 10 errores históricos de la serie de Crown. Y eso podría aparecer también en el caso del videojuego y no solo aparece, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El público, la audiencia, etc. Y eso con respecto a lo primero. Y, perdón, la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta, perdón, porque como pregunto en tandas, si se había hecho algún estudio Sí, perdón. en el que... Se han hecho estudios, compañeros del grupo de investigación han creado proyectos de aprendizaje con videojuegos, historia con videojuegos. Sobre todo Íñigo Mugueta es uno de los principales expertos en este campo, y también en el caso de la Universidad del Río de Plata en Argentina, nuestro grupo de investigación trabaja con ellos y también elaboran bastantes artículos sobre este tema. Entonces sí hay una literatura al respecto y las conclusiones, bueno, pues son variadas, evidentemente. Entonces, ¿por qué? Porque variada, porque depende mucho de la persona. Es decir, lo mismo yo acabé haciendo historia porque es videojuego, pero a lo mejor otra persona acabó haciendo historia porque le gustaron las novelas históricas de Pérez Reverte. Es decir, que son un medio de influencia más. Y en este sentido, no está del todo, o yo no lo he leído o no lo he encontrado, pero no está del todo demostrado que afecten más. Es decir, que el videojuego sea de una especial relevancia con respecto a otros medios, sino que es una especie de complementariedad, ¿no? De que es este medio, pero también influyen los otros, porque lo que realmente te gusta es la historia, no el videojuego. Entonces lo que lo vas buscando es distintos medios, y el caso del videojuego otro. Sí que hay estudios que demuestran que jugando a ciertos videojuegos, pues el jugador ha desarrollado cierta afinidad o cierta curiosidad por aquello que está viendo. Por ejemplo, sobre el caso más claro es el caso de los videojuegos bélicos, que bueno, un libro ya que se ha convertido casi en un clásico, se llama Justice Soldier, pues aparecen distintos estudios sociológicos que lo afirman, ¿no? Con entrevistas a jugadores que lo afirman. Entonces, por esa parte sí que existen esos estudios, esas encuestas sociológicas, pero a un nivel detallado de proyecto de investigación duro, con cientos de entrevistas y resultados sociológicos, aún yo, en el caso de la historia, no lo conozco. Pero sí es cierto que hay muchos historiadores que están trabajando en ese aspecto, como por ejemplo en Estados Unidos Jeremy Mahar, que es uno de los principales investigadores en cuanto a educación de historia a través de videojuegos, pues sí que lo están desarrollando. Y con unos resultados bastante positivos, porque lleva ya bastantes años llevándolo a cabo en institutos de Estados Unidos con bastante éxito. Entonces, bueno, pues no existen esos estudios, pero sí existen esos proyectos educativos que han tenido éxito en cuanto a la enseñanza de historia a través de videojuegos. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Ya hemos hablado mucho de historia, de videojuegos,
Alberto Venegas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el debate de la historia. Y nada, recordamos que hemos hablado en torno al libro Pasado Interactivo, Memoria e Historia en el videojuego, en Sans Soleil Ediciones. Muchas gracias, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Y cuando quieras, pues nos echamos unas partidas cuando tú quieras. También despedimos a Rodrigo García Carmona. Lo mismo, aquí tienes tu casa y lo mismo, cuando quieras, pues quedamos para jugar a Call of Duty o algo de eso. Muchas gracias. Y nada, Carlos, pensando en el próximo programa, creo que volvemos hacia el siglo XIX, aunque con un libro que llega hasta nuestros días. Y no me has dicho nada de echarme unas partidas. También, yo por supuesto. Por supuesto. Podemos Pues sí, jugar a lo que sea. Y a Playmobil y a todo. a los Playmobiles. Pues ya sin bromas, hablaremos en el próximo programa de Historia de una diferencia, Portugal y España, ayer y hoy, 1807-2019. Un libro de los catedráticos Juan Carlos Jiménez Redondo y Hipólito de la Torre, que son pues dos de los grandes expertos en las relaciones España-Portugal en los 2 últimos siglos, probablemente los mejores que tenemos en nuestro país. Ya estuvo Juan Carlos con nosotros en un programa anterior. Muy bien, pues pendientes de ese segundo programa del 2021 en el debate de la historia. Os recuerdo que os podéis suscribir en iVoox, también estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y también en YouTube. Ahí esperamos vuestros comentarios. Gracias y hasta la próxima.